Banco Corbanca te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. Anunciamos anoche para hoy la segunda parte de la entrevista con el doctor Juan Cristo, ministro del Interior, sobre el balance legislativo del año. Porque la fuerza de las noticias imponen aplazamientos como el que anunciamos. La segunda parte de la entrevista del doctor Cristo pasará el próximo lunes. Hoy hubo un hecho histórico. Presidente Obama de Estados Unidos y el señor Raúl Castro, jefe de Estado cubano, anunciaron simultáneamente el comienzo de una nueva época de relaciones entre las dos naciones. Un hombre que ha luchado por eso es César Gaviria, expresidente de Colombia, exsecretario general de la OEA y digamos que un buen componedor en este tipo de asuntos de acercamiento, de reconocimiento de los derechos de Cuba. 3 estados, el Estado Vaticano, el Estado de Canadá, actuaron como intermediarios, como facilitadores en Canadá, en reuniones hasta ahora totalmente secretas para llegar al acuerdo de hoy. Señor presidente, muy buenas noches. ¿Usted qué opina del acuerdo que anunciaron hoy Estados Unidos y Cuba? No, a mí me parece de una gran trascendencia. La verdad es que el embargo contra Cuba no solo pues fracasó, como lo dijo el propio presidente Obama, y le ha permitido al gobierno de Cuba por muchos años justificar muchas de las limitaciones en que ha tenido que vivir el pueblo cubano, sino además que pues empezó a hacer hace ya mucho rato una antigualla, fruto de la Guerra Fría, que ya no tenía pues mayor razón de ser. Eso es un rezago de la Guerra Fría, usar el argumento de la democracia y para justificar un embargo económico y cosas de esa naturaleza es algo que ya no corresponde a la realidad. Y si problemas tan difíciles de resolver como el de Sudáfrica o el de Irlanda se pudieron resolver usando medios diplomáticos, yo nunca he podido entender por qué el de Cuba, que pues en principio pareciera un problema mucho menos complejo de resolver, no se le han podido aplicar esos medios diplomáticos pues que se han empezado a usar en este momento y que han permitido este gran paso que ha dado el presidente Obama, que no resuelve el problema de fondo, pero que sin duda abre un camino que yo estoy seguro terminará conduciendo a una normalización de esa relación. Ahora, señor presidente, de acuerdo con lo convenido por el presidente Obama y el presidente Castro, ¿cuáles de las medidas anunciadas hoy tendrán aplicación inmediata y cuáles tendrán que ser aprobadas por el Congreso americano? No, hay unos aspectos del embargo que están en leyes de Estados Unidos y que el presidente no puede levantar. Hay otros aspectos en que sí el presidente de Estados Unidos tiene suficiente autoridad. Él puede abrir relaciones con Cuba, creo que eso nadie lo discute, esa es la instrucción que le dio a su secretario de Estado. Creo que el permitir que la gente viaje con mucha más libertad, que pueda abrir cuentas corrientes, que pueda usar sus tarjetas de crédito, ese tipo de medidas no hay discusión que están dentro de la jurisdicción del presidente. Hay otras que tienen que ver con exportaciones e importaciones que posiblemente solo pueden ser realizadas con modificación de las leyes que han regido este proceso y que se han modificado varias veces. Se han intentado, digamos, el embargo han tratado de fortalecerlo en varias oportunidades en el pasado, como todo el mundo sabe, básicamente por la presión de la comunidad cubano-americana de Miami. Ahora, señor presidente, dice en la declaración del presidente Obama, a pesar de que esta política, la de restricción americana a Cuba, se basó en la mejor de las intenciones, su efecto ha sido prácticamente nulo
En la actualidad, Cuba está gobernada por los hermanos Castro y el Partido Comunista, igual que en 1961. Su opinión. Sí, no, eso es verdad. Y digamos que en 1961 había agravantes, había circunstancias que podían hacer comprender por qué se llegó a una medida tan extrema como esa. Había una activa cooperación del gobierno de Cuba a las guerrillas de América Latina, tanto a las centroamericanas como a las euroamericanas, incluidas las de Colombia. Acabábamos de venir de la invasión a Bahía Cochinos, que fue un fracaso, digamos, militar de Estados Unidos. Veníamos de la crisis de los misiles, que fue algo que tuvo que enfrentar el presidente Kennedy y que afortunadamente terminó, digamos, de manera satisfactoria, con una solución diplomática. Pero había unas circunstancias de carácter militar y de enfrentamiento en el marco de la Guerra Fría que pues podían hacer comprensible esa política. Pero es que eso se acabó en 1990 y lo que queda es el rezago de algo que ya no tiene mayor razón de ser. Todos queremos que en Cuba haya elecciones, sería mejor que tuvieran democracia. Hay problemas de derechos humanos, pero justificar un embargo como el que rige hace 60 años para imponerle al pueblo cubano una solución desde los Estados Unidos y ni siquiera desde la Comunidad Americana de Naciones, no, desde un solo país, desde un vecino, pues ya no tiene mayor razón de ser, no tiene mayor justificación, no es fácil de entender. Fuera de que Cuba va a tener que enfrentar una situación difícil en los años por venir, seguramente va a perder parte del apoyo que ha estado recibiendo de Venezuela por las dificultades de Venezuela y tratar de que el pueblo cubano sufra más, que haya más dificultades económicas de las que de otra manera hubiera y creer que eso pueda constituir una solución, hacer sufrir más al pueblo cubano, pues no parece muy inteligente. Y creo que lo que está haciendo el presidente Obama es llamando la atención sobre ello. Claro, es que el presidente Obama dijo, señor presidente, hemos aprendido por propia experiencia que es mejor fomentar y respaldar las reformas que imponer políticas que convierten a los países en estados fallidos. Sí, eso es así, y eso lo ha aprendido los Estados Unidos, no solo en América Latina, en todo el mundo. Y el tema de si los gobiernos son o no democráticos, pues los Estados Unidos solo en realidad lo practican en relación con Cuba. Estados Unidos tiene relaciones con decenas de países que no tienen democracia, de países asiáticos y africanos que no tienen democracia y no por eso ni han roto relaciones ni tiene embargos económicos. Por eso yo le decía, esto es un rezago de la Guerra Fría. Esto es comprensible en 1961 o en 1970, pero estar en el año 2014 con un país castigado y afectado por razones de naturaleza puramente política, pues no parecen ser un camino conducente. Estados Unidos puede jugar un papel supremamente importante con las decisiones que está tomando para que el pueblo cubano y el gobierno cubano vayan encontrando un camino de mayores libertades económicas y políticas. Mejor dicho, señor presidente, usted diría que esta guerra que comenzó en el año 61 finalmente la ganó Cuba. No, es que la Guerra Fría se acabó. La ganó los Estados Unidos en términos de que la Guerra Fría pues la ganó los Estados Unidos y la perdió la Unión Soviética. Pero la parte específica del embargo, pues sencillamente no es que ganó Cuba, es que ha demostrado ser una política ineficaz, ha demostrado ser una política inútil y le ha servido al gobierno de Cuba en muchas circunstancias para justificar muchas de las limitaciones en las que ha vivido el pueblo cubano. Ha sido una excusa para muchas cosas que tal vez se hubieran podido evitar. Jugar a que sufre el pueblo cubano para imponer una cosa en teoría de más democracia o de más respeto por los derechos humanos, yo creo que a estas alturas incrementar el sufrimiento del pueblo cubano
pues no es la mejor manera de buscar reformas democráticas en Cuba, y eso es lo que piensan algunos dirigentes de Estados Unidos todavía. ¿Usted cree, señor presidente, que podría ser esta apertura de Cuba hacia Occidente, hacia la política económica de Occidente, podría ser el comienzo del marchitamiento del comunismo en la isla? No, de hecho ese marchitamiento ya empezó. Ha habido bastantes reformas en el periodo del gobierno de Raúl Castro. Ha habido bastante iniciativa privada. Digamos que los resultados no son tan claros y tan contundentes como uno quisiera, pero eso es un proceso que está en marcha y que ya es difícil detener. De lo que se trataría es de que Cuba de alguna manera pueda fortalecerse económicamente y que eso ayude a las libertades públicas de Cuba, ayude a la protección de los derechos humanos de Cuba. Hacer sufrir al pueblo cubano 2 décadas más o 3 décadas más, pues a mí me parece una política absolutamente insensata. Señor presidente, tenga usted la bondad de hacer una breve interrupción en esta entrevista para un mensaje comercial y ya regresamos. ¿Usted cree, señor presidente, por el conocimiento que tiene el tema, que de qué manera se va a sentir en forma inmediata en Cuba el acuerdo anunciado hoy por los presidentes Obama y Castro? Bueno, pues va a haber muchos más viajes de cubanos o de personas de origen cubano o de origen no cubano a Cuba. Cuba ha sido un país que siempre ha tenido un gran interés turístico para los americanos. Seguramente se van a abrir cuentas corrientes, en los viajes se van a usar las tarjetas de crédito, va a empezar a haber un movimiento económico que antes no se daba y una fluidez en la relación y en los intercambios que va a ayudar a que Cuba cambie. Es que el aislamiento no ayuda a que los países cambien. Eso es como la política con respecto a Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte es como es? Porque está aislada y no ha sido posible romper ese aislamiento. Esto es una política mucho más inteligente. Es una política de contactos, de relaciones, de intentar que haya más comercio, más viajes, más intercambios culturales, y así se consiguen cambios políticos y económicos. Conseguirlos a base de sufrimiento y de limitaciones y de restricciones que ha terminado por sufrir es el pueblo cubano y no el gobierno cubano. En su opinión, señor presidente, ¿qué fue lo que condujo al gobierno americano a tomar hoy la decisión de revisar su política frente a Cuba? No, yo creo que el presidente Obama es muy probable que hace mucho tiempo tuviera esto en su mente. La verdad es que es algo que está muy referido a la política de un estado de Estados Unidos que es muy importante en la votación del colegio electoral, que es Florida. Efectivamente, muchos de los viejos exilados cubanos han querido y han presionado para que este embargo se mantenga, para que la política sea de esta dureza, pero las nuevas generaciones, el resto de la población latinoamericana que vive empieza cada vez a ver esta política como una política por lo menos ineficaz, que no produce resultados. Y los Estados Unidos no dejan de tener su pragmatismo. Cuando uno tiene una política por 60 años y esa política pues no trae resultados, pues uno piensa en cambiarla, ¿no? No se imagina uno a los Estados Unidos atrapados en algo que no funcionó, porque no es que Cuba ganó, es que el embargo no funcionó y no sirvió para los propósitos que originalmente se trazaron y que, como dice el presidente Obama, a lo mejor hasta fueron de buena fe. Usted teme, señor presidente, como algunos estadistas han dicho con relación al primer presidente Obama, que el Partido Republicano se va a oponer en el Congreso cuando tenga ocasión de hacerlo a esta nueva política hacia Cuba? Bueno, es probable que los cambios que se vayan a dar en el futuro en el Congreso pues no vengan de la noche a la mañana, que esto vaya a tomar un tiempo, que digamos es como un gran paso que da el presidente Obama.
Yo no diría que hay que esperar que pasado mañana se van a dar el resto de los cambios. Pero estas cosas usualmente no tienen retroceso. Eso es como haberse imaginado que la política de Nixon y de Kissinger de traer a China a la Comunidad de Naciones la iba a echar para atrás a alguien demócrata unos años después. Pues no. O sea, esto tiene demasiada lógica detrás, demasiado sentido común detrás, demasiada experiencia histórica detrás para pensar que simplemente se va a echar hacia atrás. Es probable que en las elecciones unas personas, sobre todo en Florida, hagan campaña por volver esto atrás, pero pensar que los Estados Unidos va a dar marcha atrás en esto, no me parece que tenga mayor lógica. Ahora, señor presidente, mire, al relacionar hoy la Unión Europea sobre la nueva etapa de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, dijo textualmente que es una victoria del diálogo y elogió el acuerdo. Sí, claro. Es que es justamente lo que hablábamos hace un rato. Esto es el uso de los medios diplomáticos para resolver graves problemas de naturaleza política. Vuelvo a los antecedentes, el problema de Irlanda, el problema de Sudáfrica, para solo mencionar esos dos, cómo se han resuelto, usando los medios diplomáticos, parecían intratables, parecían insolubles, tenían raíces históricas mucho más largas que esta, de siglos, de muchos siglos, y sin embargo se pudieron resolver. ¿Por cuáles medios? Por los diplomáticos, aplicándoles diplomacia. ¿Qué es lo que hicieron los países que sirvieron de intermediarios y los dos gobiernos? Usar los medios de la diplomacia para empezar a encontrar una salida. De eso se trata, no solo del diálogo, del uso de los medios diplomáticos, pacíficos, para ir encontrando salida a los problemas. Esto es un problema que ya no tiene razón de ser. Como yo le decía, esto ha debido desaparecer hace mucho tiempo. Señor presidente, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y pues hombre, mil felicitaciones por lo que usted hizo para que finalmente estas dos naciones llegaran al acuerdo que hoy lograron. Muy amable, presidente. Gracias, Yamil. La pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes de acuerdo con lo que han convenido los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, sí o no? Resultados al final de la emisión. Viene la emisión central de CMI.